A todos por estar presentes ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio que hemos titulado Moisés y el dedo de Dios. Bueno, sin retrasarnos más, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el estudio de hoy. Gracias, Señor, por darnos tu espíritu y poder aprender más de ti y más de tu palabra, la palabra viva, Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos. Amén. Ok, el estudio de hoy es la primera parte. No hay manera de ponerlo todo en una parte, en un estudio único. Así que van a quedar, ya lo aviso desde el principio, van a quedar cabos abiertos al final de acabar esto. Al final de acabar este estudio van a quedar cabos abiertos. Así que les pido que por favor no pongan un comentario en YouTube diciendo, oye, pero entonces, porque lo único que voy a poder responder va a ser, entonces la parte 2, porque ya estoy avisando que van a quedar cabos abiertos. En realidad, parte 1, parte 2, y quién sabe si una parte 3 o 4, no sabemos. En principio, 2 partes seguro. En realidad son 2 partes seguro, y luego veremos. En realidad es toda una presentación, lo que pasa es que es muy larga. Entonces, las preguntas que queden al final de día de hoy, pues básicamente es porque estamos a mitad o tal vez un tercio de la presentación. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla. Y aparte de compartir pantalla, lo que sí os sugiero es que os pongáis los cinturones. El día de hoy viene curva. El día de hoy viene curva. Moisés y el dedo de Dios. Bien, antes que nada me gustaría, es la primera parte. Acuérdense que es la primera parte. Voy a poner esto aquí. Antes de nada, me gustaría recordar que si bien la presentación anterior, el estudio anterior, la Biblia en símbolos, se puede estudiar por sí sola, independiente de este estudio, sería conveniente, si no lo ha visto, verlo. Porque le da, podría ser una introducción a algunos de los conceptos que durante este estudio largo de diferentes partes vamos a presentar, ¿ok? La Biblia en símbolos. También porque une el final de ese estudio anterior con el principio de este. En el final, hablamos de que Dios tiene un pacto eterno. El pacto de Dios es un pacto eterno. Siempre ha estado ahí. Dios no tiene un viejo pacto y va evolucionando hacia un nuevo pacto. Que es lo que vemos, el viejo pacto en el Antiguo Testamento, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. No hay una evolución de Dios. Dios siempre tiene un pacto eterno con la humanidad. ¿Cuál es ese pacto eterno con la humanidad? Es lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. Entonces, el pacto eterno con sus criaturas está basado en lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. En otras palabras, siempre voy a estar contigo. Te voy a perdonar. Ven a mí, yo te perdono, porque yo soy perdonador. Yo te amo, no por lo que haces, sino por quién eres en mí. Voy a estar contigo en las dificultades, voy a estar contigo en cualquier problema que tengas. Soy tu papá y quiero enseñarte mis caminos. Y mis caminos son caminos no solo de verdad, sino son caminos de amor, de respeto, de fraternidad, etcétera. En mi pacto, yo quiero que aprendáis a vivir en armonía. En mi pacto, quiero que aprendáis a vivir sin tiraros de los pelos los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se rompe el pacto eterno? El pacto eterno se rompe en el Edén. Hay gente que va a decir, un momentito, el antiguo pacto empieza en Sinaí. Fijaros, cuando Dios crea a Adán y Eva,
Pongamos ese circulito ahí abajo, eso es la humanidad mirando el pacto eterno. Eso es lo que la humanidad ve, el pacto eterno. Ve a un Dios bueno sin mancha y ve que ese Dios quiere lo mejor para ellos. Y ve una ley de amor incondicional y de armonía, respeto, reconciliación, perdón, etcétera. Acordaros que el perdón es uno de los atributos del Señor. Tenemos un concepto en el cual, de una u otra manera, vamos a estar en la nueva tierra donde el perdón no va a ser necesario. Pues es uno de los atributos. En la nueva tierra, cuando yo esté bailando con mi esposa, de la manera en la que yo bailo, le voy a pisar el pie. Y ella me va a tener que perdonar. Tenemos ese concepto de perfección en el cual en la nueva tierra pues vamos a hacer todo perfecto, ¿no? O sea, nos va a caer un arpa y de repente vamos a aprender a tocar el arpa, o sea, no vamos a tener necesidad de aprender a tocarla. Y ahí algún músico frustrado dice, ay, a mí que no se me ha dado bien la música, yo creía que en la nueva tierra yo iba allí y iba a aprender. No, no. O sea, hay procesos de aprendizaje también, porque vamos aprendiendo de gloria en gloria. Vamos creciendo en la luz y haremos errores, pero son errores dentro del contexto del pacto eterno que es yo te perdono. Fijaros que Pablo habla de Sinaí como el antiguo pacto, pero lo compara también con Agar. Y Agar es mucho antes que Sinaí. En Agar es la época de Abraham. De hecho, el pacto eterno en el Sinaí incluye la circuncisión y la circuncisión viene de Abraham. Pero no solo eso, sino que cuando Noé se le pide coger los animales, coge 7 animales limpios y sale del arca y hace un sacrificio. El primer sacrificio, el primer sacrificio ocurre en el Edén. Apocalipsis 13 nos dice el cordero que ha sido inmolado desde el principio de la creación. ¿Y por qué es inmolado el cordero? Porque Adán y Eva no toman responsabilidades de lo que han hecho. En ningún momento en la historia piden perdón. Entonces se genera un cambio en la percepción de Adán y Eva para con Dios. Eso es lo que le llamamos el nuevo pacto, el antiguo pacto, pero en realidad es uno que es introducido delante de la percepción del ser humano para con Dios, en la cual para que Dios me acepte, yo tengo que sacrificar al inocente. Cuando llega Jesús, resulta que Jesús nos muestra que no, que Dios es bueno, no le tienes que matar a su hijo para que te perdone. Dios te perdona. No, no te perdona porque matas a su hijo. Es como que yo te he robado la cartera y luego me siento mal acerca de ello, te voy a pedir perdón y me dices, no, no, no te voy a perdonar hasta que mates a mi hijo y luego cuando mates a mi hijo, entonces ahí te perdono por robarme la cartera. ¿Cómo? Dios es perdonador. No nos perdona porque matamos a su hijo, nos perdona incluso con todo lo que hemos hecho y a pesar de que le hemos matado al hijo. Entonces, Jesús elimina el concepto de matar al inocente, matar a corderitos, matar animales, etcétera, que a través de esa muerte no hay redención de pecados. Porque a través de qué muerte? La muerte del pecador. Porque el pecador ahora se pone en las manos de un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios que le abraza, que le perdona. Fijaros que Jesús le perdona al paralítico antes de la cruz y promete paraíso antes de la cruz. ¿Ok? Entonces, lo que Jesús hace es quita el velo. Y al quitar el velo, lo que es el pacto eterno para nosotros se manifiesta como un nuevo pacto. A nosotros se nos manifiesta como un nuevo pacto. Pero lo único que ha ocurrido es lo siguiente, que Jesús ha quitado el velo que fue puesto desde el Edén en ese concepto de que yo tengo que sobrevivir y para que yo me salve tiene que morir un inocente.
Llega la cruz y un ladroncito nos enseña el Evangelio. Llega la cruz y un ladroncito nos enseña el Evangelio. Cuando el ladrón va y dice, no, 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 yo merezco estar aquí. Y es en ese momento cuando las palabras se escuchan. Tú estarás conmigo en el paraíso. No porque yo estoy muriendo por ti, sino porque tú te has dado cuenta que no tienes que matar a un inocente para que yo te perdone, sino yo te perdono y tú simplemente lo que has hecho ha sido admitir que has hecho algo malo. Eso que nosotros lo vemos como el nuevo pacto es en realidad el pacto eterno. Entonces, lo que vamos a ver es acerca de ese antiguo pacto, la figura representante o más representante de ese antiguo pacto, que es Moisés. Moisés es la figura más representante de ese antiguo pacto. Bien. Porque la ley fue dada por medio o a través de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Esto es en Juan 1:17. Fijaros, la ley fue dada por medio o a través de Moisés. O sea, Moisés es el instrumento a través del cual la ley fue dada. ¿Ok? Por eso se llama la ley de Moisés. Pero atención a la segunda parte del versículo. No solo la gracia, amigos, la verdad también. O sea que en la primera parte estaba la ley, sí, pero no pone la ley y la verdad. Pone la ley a través de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Cristo. O sea, Cristo quita el velo del antiguo pacto y vemos no solo la gracia, sino que cuál es la verdadera manifestación y el verdadero carácter de Dios. Bien, vamos a hacer una línea. Esta es una línea de tiempo para fijar ciertas anclas para que nos situemos cronológicamente, situemos diferentes acontecimientos cronológicamente. Bien, tenemos ahí el nacimiento de Jesús y hacia la izquierda va a ser antes de Cristo y hacia la derecha después de Cristo. ACDC, ACDC. Antes de Cristo a un lado, después de Cristo hacia la derecha. Lo que nos vamos a concentrar mayormente va a ser antes de Cristo. Eso es el nacimiento de Jesús. Ahí está David. Y cuando hablamos de David, hablamos del reino de David, la época de esos 70 años, Salomón, alrededor de esa época. Alrededor de esa época. Y estamos hablando entre el año 1000 y el año 900 antes del nacimiento de Jesús. Ahí es donde está David. El rey David, rey Salomón, el Reino Unido. Por Reino Unido me refiero Judá y las otras 10 tribus. Y en un periodo de tiempo bastante extenso, y esto no es por culpa mía, es por culpa de, digamos, de la ambigüedad de ciertos detalles, tenemos el Éxodo y los años de Moisés, que es el que vamos a estudiar hoy. Y fijaros la franja histórica, dependiendo a quién preguntes, tanto a arqueólogos cristianos como no cristianos, personas que estudian el imperio egipcio, etcétera. Estamos hablando del 1500 al 1250. Fijaros que vamos para abajo, de 1500, 1250, porque vamos hacia el año 0, antes de Jesucristo. O sea, tenemos 250 años ahí en los que en alguno de ese periodo de tiempo ocurre el éxodo de Egipto y ocurre la ley del Sinaí, el que ejemplariza el antiguo pacto. Eso como estructura de dónde van cayendo las cosas. Bien. Aquí tenemos a Nabucodonosor, para que veáis. En el año 605, Nabucodonosor y Babilonia se convierten en la gran potencia, entran en Jerusalén, destruyen a Jerusalén, etc. ¿Okay? Eso es en el 605
antes de Cristo. Y el retorno de Babilonia con Nehemías y con Esdras no ocurre 70 años después, ocurre en el 450. En el 539 cae Babilonia con los medo-persas, ¿ok? Hablamos de esa profecía de Jeremías que van a estar 70 años, y en realidad desde el 39 al 605, una cosa así, viene a ser prácticamente esos 70 años. Lo que sí ocurre es lo siguiente, que se quedan en Babilonia o en el imperio persa, y no es hasta que Nehemías regresa aproximadamente en el año 450. Digo aproximadamente, ponle 3 años para arriba, 5 años para abajo, etcétera. Aproximadamente en esa época. 450. Como podéis ver, es más de 150 años después. La gente cree que se cumple la profecía de Jeremías 70 años y se regresa. No, 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 no. Pasan 150 años desde los primeros con Nehemías y Esdras que regresan. ¿Ok? 450. Quedaros también con esa época de 450. Ese es el retorno del exilio después de estar tiempo en Babilonia y en Medo Persa. 450. Si miramos al 450, nos damos cuenta que estamos hablando prácticamente de más de 1000 años desde Moisés. Ya han pasado 1000 años, potencialmente incluso entre 800 y 1000 años desde Moisés. Bien, esta es la Catedral de Salamanca. Y os voy a explicar algo para que entendamos esa cronología y cómo vamos a centrar este estudio. Vamos a jugar a detectives. Esta es la catedral gótica y barroca nueva de Salamanca. ¿Por qué gótica y barroca? Porque empieza a construirse en el siglo XVI y es mayormente gótica, y luego, como se tarda un poquito en acabarse, no se concluye hasta el siglo XVIII, en 1700 y pico. Tiene también aspectos barrocos. ¿Ok? Esta es la catedral nueva de Salamanca. En el pórtico, este es el pórtico de la catedral. Tú estás mirando, tú llegas ahí a la catedral, estás ahí en el pórtico y te das cuenta que hay un montón de gente ahí. Y todos están mirando al pórtico. Y todos están tratando de apuntar. Ah, mira, sí, ahí está. Están buscando algo. Y te viene alguien, alguna persona que igual recoge dinero de la calle, etcétera, y te dice, si me das 1 euro, te digo dónde está el astronauta. ¿Por qué? ¿Por qué te dice eso? Porque lo que hay que buscar es el astronauta. ¿Dónde está el astronauta? En el pórtico. Ya tenéis la imagen y ahí, como podéis ver, fijaros las botas, el traje, el casco, etcétera. Ahí está el astronauta en la catedral gótica del siglo XVI, 1510 empezó la construcción, en Salamanca. Vamos a buscar el astronauta. Y ahí está la gente tratando de buscar al astronauta. Si tú vas al internet y tú pones astronauta en la catedral de Salamanca, te van a decir que aliens, que extraterrestres, en realidad carvaron ese pórtico. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI no había un concepto de los astronautas. Entonces, si no hay un concepto de los astronautas, ¿cómo es que en la catedral se encuentra un astronauta allí? Entonces, tenemos el siglo XVI y tenemos un astronauta. Algo no encaja. Claro, evidentemente puedes creer que fueron extraterrestres. Puedes creer que hubo una asociación gnóstica de jesuitas que tenían información del futuro, etcétera, y pusieron un mensaje para la gente del futuro. Puedes pensar todas esas, como diría mi abuela, chorradas. O dice, aquí algo no encaja, porque tienes un concepto de un astronauta en un tiempo donde no se conocían los astronautas. Claro. Es que en el 1992, cuando se estaba preparando Salamanca para Ciudad Cultural de Europa,
se hicieron renovaciones. En el 93 fue Ciudad Cultural de Europa. Entonces se hicieron renovaciones. Y esto fue la firma de la empresa que hizo las renovaciones. La firma en la renovación del pórtico pusieron un astronauta ahí. Fue su firmita. Y claro, se ha convertido ahora, la firmita se ha convertido en una atracción turística. Vamos a encontrar en todos los figurines que hay, vamos a encontrar el astronauta. Ahora sí tiene sentido. ¿Ok? Que fue añadido después. Algo fue añadido después. Porque no tiene sentido que ocurra en el siglo XVI. ¿Ok? Hay una explicación. Sin necesidad de recurrir a los extraterrestres. ¿Ok? O a los jesuitas o a los masones. Hay una explicación muchísimo más sencilla. Con eso en mente, tenemos la estructura y tenemos documentos que tienen que ser puestos en la estructura de acuerdo a la evolución de esos documentos. ¿Y qué acontecimientos pudieron o no pudieron ocurrir basado en esos documentos, en esos escritos? Bien. Las lenguas semitas las que a día de hoy las conocemos como lenguas semitas, por ejemplo, el hebreo, que es la señal esa de tráfico azul de una calle. Luego tenemos el árabe y luego tenemos una rama del etíope, ¿ok? El idioma etíope. Son lenguas semitas, ¿ok? De esa zona del Levante que se llama, en la zona donde está Palestina, el norte de Siria, Líbano, etc. Son lenguas semitas. Hay diferentes ramas y una de las ramas de las lenguas semitas es el hebreo. Si miráis el hebreo, es fácil de reconocerlo porque tiene esa estructura medio cuadriculada, ¿no? Este no es el hebreo que yo estudié en la universidad de teología. No es el hebreo, porque este se llama el hebreo clásico. ¿Ok? Es el hebreo clásico. Todo lo que veis ahí es escrito, de hecho, además, no es el hebreo clásico más antiguo, porque el hebreo clásico más antiguo no hay ni siquiera separación entre las palabras. Aquí puedes ver ciertas separaciones, pero no hay siquiera separación. Es todo de seguido, todito de seguido, de derecha a izquierda, y lo que muchos de vosotros igual no sabéis es que todo lo que veis ahí son consonantes, no hay ninguna vocal. No hay ninguna vocal, todos son consonantes. Entonces, no solo tienes que saber escribirlo, sino que tienes que saber leerlo. ¿A qué me refiero que tienes que saber leerlo? Si tú solo tienes SND en una palabra en español como consonante, solo consonantes, esa palabra, a la hora de leerla, puede ser Sande, mi apellido, puede ser sandía, como me llamaban en el colegio, puede ser senado. O sea, ¿os dais cuenta? Son tres palabras diferentes porque solo estás usando consonantes. Entonces, el hebreo va evolucionando a algo así. Si os dais cuenta, este es el que yo aprendí. Si os dais cuenta, tiene como puntitos, debajo del texto principal tienen como puntitos. 2 puntitos, 3 puntitos, 1 puntito, 3 para abajo, una pequeñita T, etc. ¿Eso qué son? Esos son las consonantes. Ahora ya puedo leerlo porque ya sé que no es un sonido de jo, es un sonido de G, porque tiene la E como consonante y no la O como consonante. Antes no tenía idea de lo que. Claro, los escribas sí, pero tienes que ser enseñado a leerlo. Entonces, esto se llama el texto masorético. El texto masorético, o sea, este tipo de texto con las vocales y consonantes no ocurre hasta el año 600 al año 1000 después de Cristo. Es el texto hebreo que podemos leer, o bueno, que yo antes podía leer, ahora ya no, ahora me cuesta mucho, que podemos leer, ¿ok? Y antiguamente no tenía vocales. Esta es la copia más antigua del Torá. El Torá son lo que en el cristianismo se llama el Pentateuco o los primeros 5 libros, Génesis, Éxodos,
Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros. La copia más antigua íntegra. Íntegra. Fragmentos los hay más antiguos, pero íntegra. De principio, del primer capítulo de Génesis al último capítulo, el capítulo 34 en Deuteronomio. La copia íntegra del Torá, la más antigua, fijaros, es en el se encuentra la copia más antigua en la Universidad de Bolonia en Italia y data del 1155 al 1225 después de Cristo. Después de Cristo. Esto es lo más antiguo completo que tenemos. Ahora, fragmentos del Torá, de lo que se conoce como los libros de Moisés, fragmentos del Torá, los más antiguos que se tienen y están en Israel, en el Instituto Judío, Bíblico, etcétera, 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 de Israel, y está evidentemente bajo sello y restaurado, etcétera. Los fragmentos del Torá, no completos, sino fragmentos más antiguos, fijaros, datan de el siglo IV antes de Cristo, que significa del 400 al 300 antes de Cristo. En otras palabras, después de Nehemías, después del exilio. Quiero que entendáis que físicamente, una copia física de el Torá, escrita en hebreo clásico, solo tenemos lo más antiguo después del exilio a Babilonia, aproximadamente en el año 400 o al año 300 antes de Cristo. Después de Esdras, después de Nehemías, no tenemos nada escrito en hebreo clásico en la época de David. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos ahí abajito, ese texto, ese fragmento que viene a ser después del exilio. Esto es importante, esto es lo más antiguo que físicamente tenemos. Bien. Sin embargo, en otra forma de escritura tenemos fragmentos más antiguos. Eso sí, tenemos este fragmento en particular que fue encontrada en Isbet Sartaz, en Israel, en un pueblo israelita. Y ahí podemos ver la inscripción. Y en la inscripción, una de las cosas, no tienes que saber hebreo, pero una de las cosas que te das cuenta es que eso no es hebreo. ¿Ok? Esos son símbolos. Tienes como una especie de serpiente, un ojo, tienes como una cabeza de toro, tienes un brazo, tienes una pierna. Son símbolos. ¿Ok? Eso no es hebreo. Esto se llama el alfabeto protocananeo, no porque sea de los cananeos, sino porque es de la zona de Canaán. ¿Ok? Pero esto es encontrado en pueblo judío. ¿Y de dónde data? Data aproximadamente del 1200 al 1100 antes de Cristo. Si lo ponemos en el mapa, quiero que os fijéis. Este alfabeto, y le vamos a explicar en un minuto lo que significa, a lo que nos referimos cuando decimos alfabeto. Este alfabeto data posterior a Moisés y posterior al Éxodo y posterior a Josué. Es posterior. Y fue encontrado en pueblo judío, en pueblo israelita, y es un alfabeto de símbolos. Estas se llaman las cartas amarnas, que son de los reyes cananeos a los faraones egipcios. Si os dais cuenta, todo está escrito en piedra, pero no hay un alfabeto en sí, sino un grupo de símbolos que tienen un código. Y ese código es básicamente el idioma de correspondencia oficial que se llama Akkadian.
Digamos que ahora, por ejemplo, si yo me quiero comunicar con China, yo le escribo en inglés. Y si China se quiere comunicar con España, le escribe en inglés. O sea, esa lengua franca, digamos, a día de hoy es el inglés. En aquella época es el idioma, digamos, de transacciones entre reyes, se llama Akkadian, que también es de la raíz semita, como lo es el hebreo. Pero no es un abecedario, no es un alfabeto en sí, sino que hay que decodificarlo. Vendría a ser parecido a lo que son los jeroglíficos egipcios. Cada imagen tiene un significado, entonces tú lo decodificas. Y estos son básicamente correspondencia entre los reyes en Canaán y los faraones. No hay alfabeto aquí. No existe un alfabeto. ¿Qué significa? Que la comunicación es muy simple. No hay estructuras, no hay embellecimiento en la escritura, etcétera, porque no te deja. Ese lenguaje no te deja, te limita. Adjetivos calificativos, adornaciones, puntuaciones, etcétera, no te deja. Y este data del 1400 al 1300, ¿ok? Aproximadamente en la época del Éxodo, ¿ok? Y esto vendría a ser el Akkadian, vendría a ser la lengua franca de comunicación entre naciones. No un alfabeto. Recuerda que Egipto en la época de Moisés tampoco tenía un alfabeto, tenía símbolos y los símbolos significan algo, pero no un alfabeto en sí. Esto es una de las cosas que sí encontramos en la época de David en adelante, y lo encontramos no tanto en piedra, sino en arcilla. Porque en la arcilla tú puedes escribir mejor, etcétera. Y son tablitas hechas de arcilla, donde tú puedes escribir. Pero si os fijáis nuevamente, están escribiendo algo, pero eso no es hebreo. No es hebreo clásico. Hay abundantes evidencias, mayormente en cerámica, y data de entre los años 1000, que es la época de David, en adelante. Quiero que empiecen a considerar lo siguiente. Esta es la escritura a partir de la época de David en adelante, o por lo menos encontramos mucha de esta escritura, más abundante esta escritura a partir del 1000 en adelante. Y ahí tenemos, son símbolos, uno parece una serpiente, otro parece un hombre ahí como levantado, otro parece como un mar, otro parece un ojo, y según se van escribiendo más, lo que ocurre es lo mismo que ha ocurrido con el español, que cuando escribimos a mano, etcétera, tu A no es la misma que en mi A, pero sabemos que es una A. Es como que ya hay un margen. Eso lo tenemos ahí en pantalla, es muchas evidencias a partir de David, pero no es hebreo. No es hebreo escrito, me refiero, ¿ok? Evidentemente estaría la lengua hebrea, pero no el hebreo escrito como lo conocemos. Tenemos, por ejemplo, mira, esta es una transcripción de que me tienes que dar no sé cuántos litros de aceite, yo te voy a dar tanto, mándame esos tantos siervos para mí, hay que pagarles esto, etcétera. Esto es una transcripción de la época en la cual básicamente están diciendo, bueno, tanto de esto, tanto de lo otro, tanto de maíz, o sea, tanto de trigo, tanto de aceite, tanto de vino, te va a costar esto, te va a costar lo otro. Es mucho de ello con símbolos. Bueno, mucho de ello no, o sea, todo tiene símbolos. Pero sí lo que vemos ahora es lo siguiente, que los símbolos empiezan a tomar un significado fonético también. ¿Ok? Esto se llama el paleohebreo. Paleohebreo, que aproximadamente del año 1000 antes de Cristo, la época de David,
Y pongo ahí 3 puntos por el hecho de que se siguió usando así como, como lenguaje fácil entre el pueblo, etcétera, porque lo conocían por muchos y muchos siglos. O sea, de hecho, vemos que también cuando ya aparece el hebreo escrito después de Babilonia, cuando ya aparece el hebreo escrito en sí, vemos que también hay referencias a este tipo de escrito. O sea, como que paralelamente también fue usado como lenguaje de la calle escrito. ¿Ok? Como graffiti, lenguaje de la calle escrito. Y ese lo tenemos ahí como dominante. Me refiero a dominante, que era el lenguaje más usado, más dominante. Paleo hebreo. Aquí tenemos, por ejemplo, arriba veis unas olas del mar. No sé cuántos de ustedes pueden ver la cabeza de buey. Eso es importante. Esto es el alfabeto pro-siniático o paleo-hebreo o proto-cananeo. Esto es lo que da lugar a eventualmente el hebreo escrito. Y no solo eso, sino lo que eventualmente da lugar al griego también y al latín. Vais a decir, ¿pero eso cómo? Porque ahora cada símbolo no solo es símbolo, sino también es fonético. Si miráis en la pantalla, en la parte de arriba de la imagen, tenemos en la esquinita, tenemos la cabeza de un buey. ¿Veis que tiene los cuernos? Y tiene, eso es la cabeza de un buey. Si le das la vuelta totalmente, tienes una A mayúscula. De ahí viene nuestra A. Nuestra A viene de una cabeza de buey. Porque ellos lo escriben de derecha a izquierda, lo cogen los griegos, empiezan a escribirlo de izquierda a derecha y lo llaman alfa. Lo giran y lo llaman alfa. Y del alfa viene nuestra A latina. ¿Ok? Pero ahora, cuando tú ves ese símbolo, ya no solo estás diciendo, alguien quiere un buey. Dame un buey. No, ahora estás haciendo un sonido, porque la palabra buey es Aleph. Aleph significa buey. Por lo tanto, si tú ves al principio de la palabra la cabeza de un buey, tú vas a pronunciar A. Entonces, eso ya es un alfabeto en el cual cada palabra, cada símbolo tiene asociado a ese símbolo no solo el símbolo en sí, sino también un sonido fonético. Esto se llama alfabeto prosiniático o paleo-hebreo o proto-cananeo, que da lugar al griego eventualmente y al latín eventualmente. O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros que nuestra A es una cabeza? O sea, la A mayúscula, si te das cuenta, son los dos cuernos para abajo y cabeza de toro, pero dada la vuelta. ¿Ok? Cabeza de buey. Ahí viene nuestra A, de Aleph. De Aleph. Si vais al Salmo 119, os vais a dar cuenta que todo el alfabeto, hebreo está puesto ahí. La primera palabra, Aleph, antes del versículo 1. La siguiente, Bet. Entonces, cada símbolo, por ejemplo, Bet es de casa. Bethlehem. Bethlehem, casa del pan. Fijaros, es la segunda al ladito de el buey. Tienes, el primer símbolo era un cuadrado. Un cuadrado significaba casa. Y todo el mundo tenía que entender que cuando escribo cuadrado significa casa. Entonces, si te pongo, si le digo al niño, vete a la... y le pongo un cuadrado, el niño va a la casa. Pero llega un momento en el cual la casa se convierte también en algo más que simplemente en símbolo, sino en un sentido fonético. Y viene ahí de bet. Porque es Bethlehem, casa de pan. Bethlehem. ¿Ok? Y ahí, como veis, tienes el ojo, tenéis el brazo.
tenéis, tenéis un arco, etc. Entonces, ahí se forma el alfabeto con símbolos de animales, de cosas rutinarias, de mar, etc. Entonces, ahí ya tenemos sonidos. Es como este jueguito. Por ejemplo, vamos a mirar el que está el rectángulo que está rodeado con azul. Tenemos una ballena, tenemos un oso panda, ¿no? Tenemos un teléfono y tenemos una abeja. Bueno, entonces si yo pongo la B de ballena y pongo la O de oso y pongo la T de teléfono y pongo la A de abeja, en realidad tengo la palabra bota. ¿Ok? Tengo la palabra bota. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Las limitaciones son enormes. No puedes escribir alegorías, no puedes escribir, o sea, tienes una limitación a la hora de expresar adjetivos calificativos, a la hora de producir entonaciones en lo que son las frases, a la hora de poner los tiempos, las comas, etcétera. Tienes un montón de limitaciones. Es como un poquito escribir a lo indio, podríamos decir. O sea, hablábamos, se hablaba de cómo es hablar a lo indio en las películas de indios y vaqueros. How, hombre, blanco, hombre, pálido, etcétera. Bueno, en este caso sería como escribir a lo indio. O sea, hay una limitación muy grande en este sistema. Pero claro, es el nacimiento del alfabeto y es el nacimiento de la escritura que luego da a la escritura contemporánea. Pero claro, tradicionalmente, o sea, no tradicionalmente, principalmente se usa de David en adelante. Estoy dejando un tiempo de pausa para que eso empiece a calar. De David en adelante se empieza a usar. Vamos a asumir que no solo los símbolos, sino que también el sonido de los símbolos lo podía haber usado Moisés. Entonces, del paso de los símbolos al paso de hebreo clásico, el hebreo clásico no ocurre hasta después del exilio de Babilonia. Anterior a ello, de la manera en la cual se escribe con el paleo hebreo. Se escribe con símbolos de animales, de cosas cotidianas, etcétera, que tienen un significado, un sonido. Oye, ¿cómo se escribieron los 10 mandamientos? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma escrito se escribieron los 10 mandamientos? Ok. Tenemos ahí a Moisés y tenemos la típica imagen de los 10 mandamientos escrita en hebreo. Esa imagen no corresponde. Esa imagen no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el hebreo escrito en esa forma no existió hasta después del exilio. Entonces, imagínate que los 10 mandamientos son escritos así. Y Moisés baja del monte con los 10 mandamientos. ¿Quién los lee? Nadie los lee. Porque no vale con saber escribirlo. Si las otras personas no saben leerlo, ¿y por qué no van a saber leerlo? Porque en su tiempo ese lenguaje no existía. No había desarrollado a ese punto. Si usamos el paleo hebreo con señales y símbolos, pues tendríamos algo así, aproximadamente, asumiendo que, porque ese es el nacimiento del hebreo, por cierto. ¿Okay? Esto es lo que da el nacimiento al hebreo y al griego, al hebreo clásico. Entonces, asumiendo que en la época de Moisés
también estuviera ya asociado con sonidos fonéticos, o sea, que ya fuera un alfabeto. Esas señales que veis allí, que son símbolos, en una de ellas podéis ver ahora que la cabeza de buey está un poquitito inclinadita, ya no está tan levantada, está inclinadita, y van tomando forma, según van pasando los tiempos, van tomando forma. Eso es el paleo hebreo. De hecho, en la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston, fijaros lo que tiene en la mano. No tiene hebreo. No tiene el hebreo clásico. Tiene lo que podríamos ya considerar el paleo hebreo. Esto es lo que Charlton Heston tiene en la película. ¿Ok? Vosotros sabéis lo difícil que es escribir con ello. Lo siguiente. Si vais a Éxodos 20, recordar que es lenguaje de señales a las que se les asocia un sonido. Si vais a Éxodos 20, dice lo siguiente. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque de 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es escribir todo eso con ese concepto, con paleo hebreo? Pero ahora os voy a decir una cosa. El libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa la repetición de la ley. La repetición de la ley, en el cual se engrana nuevamente los conceptos al pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 5, tenemos la repetición de los 10 mandamientos. Y en la repetición de los 10 mandamientos, y vamos al versículo 12 de Deuteronomio 5, dice: guardarás el día de reposo. No pone recuerda, pone guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo que Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Está repitiendo la ley, pero si os habéis dado cuenta, en Éxodos habla de acuérdate porque en 6 días él creó, y aquí dice acuérdate porque fuisteis esclavos en Egipto. Pregunta, ¿cuál de las dos versiones estaba escrita en piedra? ¿Cuál de las dos? ¿O solo ponía acuérdate del sábado? Es simplemente una pregunta. ¿Solo ponía acuérdate del sábado? ¿O ponía acuérdate del sábado porque en 6 días Jehová creó? ¿O porque fuisteis esclavos en Egipto? ¿Cuál de las dos encuentra lugar en la piedra? Porque en una dice una cosa y en otra dice otra. ¿Cuál de las dos es lo que se encuentra en la piedra y cuánto es, digamos, comentario de lo que se encuentra en la tierra, en la piedra? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ok. Ahora, las primeras piedras, esto es lo que ocurre con las primeras piedras y Moisés. Moisés y las primeras piedras. Dice que en cuanto terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces, Moisés está 40 días en el monte Sinaí, mientras abajo se están desesperando porque no saben dónde ha ido y empiezan a generar un becerro de oro y empiezan a adorarle. Y el hermano de Moisés, Aarón, encima favorece la adoración al becerro de oro. En el monte
nos dice lo siguiente. Estas son las primeras tablas. Que le dio Dios las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Escritas por el dedo de Dios. ¿Qué ocurre con esas primeras tablas? Tenemos el becerro de oro, que está ocurriendo simultáneamente, prácticamente cuando Moisés está arriba, sabemos lo que está pasando abajo. Entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Fíjate que Dios le dice que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pero fijaros el intercambio de mensajes aquí entre Dios y Moisés. El siguiente versículo dice, bien pronto se ha desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y he aquí es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. No me agarres. Es como aquellos que quieren entrar en una pelea, ¿no? Que nadie me agarre, que nadie me agarre. Déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. A lo que Moisés responde. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? O sea, si tú lo analizas y no quieres interpretar nada en lo que está ocurriendo, si tú lo analizas directamente como está escrito, es Dios con una crisis de ira yendo al psicólogo Moisés para calmarse. Tranquilo. ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto. Es como que le está tratando de enseñar y dar razón, y que entre en razón a Dios. Has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado, para matarlos en los montes y para exterminarles de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Es como que Dios ha entrado en una sesión de manejo de rabia, manejo de ira. O sea, de hecho, en tribunales condenan a personas que tienen problema con la ira a sesiones. Vete a esa sesión, en inglés se dice anger management. ¿Cómo manejar tu ira? Y en este caso es Moisés que le está apaciguando, tranquilo, tranquilo que te veo venir. Y el otro diciendo, no me sujetes. Algo no suena bien. Moisés le está apaciguando a Dios. Y Dios está que no me agarres. Algo no suena. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Ahora, fijaros. Lleva las tablas escritas por el dedo de Dios, podríamos decir tablas santas, le acaba de dar la consejería a Dios para que Dios no se enoje y no entre en ira. Y es como ir al psicólogo. Y el psicólogo te está recomendando todas las cositas, tranquilo, haga meditación, respire, cuente hasta 10, etc. Y luego sales de la cita del psicólogo y te vas al supermercado y ves al mismo psicólogo pegándose porque alguien le ha robado el aparcamiento. Porque esto es lo que ocurre aquí. Moisés primero le calma a Dios, pero fijaros lo que le pasa luego a Moisés. Y las tablas
eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, se olvidó de todo el consejo de la ira, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Se olvidó lo que le acababa de aconsejar a Dios. Le aconseja a Dios, lo calma a Dios y luego se olvida. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos no hay ninguno de los mandamientos que dice no entres en ira. ¿Qué tenemos de estas primeras tablas escritas por el dedo de Dios en ellas? ¿Qué tenemos de ellas? Nada. Absolutamente nada. No hay residuo. De hecho, las hizo pedazos. O sea, que fue... ¿Habéis visto alguna persona, hay algún vídeo de gente que se enoja, tiene una televisión que le ha costado $10,000 y se enoja y luego se da cuenta, pero ¿qué acabo de hacer? Acabo de destrozar una televisión. O sea, lo hizo a pedazos. No paró con, uy, se me cayeron de las manos. No, no, no. Las hizo pedazos, añicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que de estas copias no tenemos absolutamente nada. Las segundas tablas son las que ahora vamos a relatar. ¿Okay? En Éxodos 34 dice lo siguiente: y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra, como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. ¿Ok? Le dice, tú lábrate 2 tablas, sube las 2 tablas al monte, pero yo voy a escribir sobre las tablas. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. En todo momento nos tenemos que estar preguntando en qué idioma fueron escritas, porque tiene que ser un idioma que se pueda leer. Entonces, no puede ser en hebreo, al menos no en hebreo clásico. No puede ser, porque no existía. El siguiente versículo, prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y en la cumbre del monte, Dios empieza a decir que este es su pacto y empieza a hablar. Habla de no crear imágenes, habla de guardar el sábado, habla de guardar las fiestas, habla de no cocinar a un cabrito en la leche de su madre, habla de otras cosas, no de los 10 mandamientos. Lo curioso es que cuando habla de esas otras cosas, son 10 también, incluido lo de no cocinar al cabrito en la leche de la madre. El caso es que está ahí con Moisés y al final le dice lo siguiente, después de que Dios ha hablado, le dice lo siguiente, Dios ha hablado y le dice a Moisés lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, conforme con estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. En el versículo 1 dice que yo escribiré, pero en el versículo 27 dice, escribe tú, Moisés. ¿Pero qué palabras? ¿Las del cabrito? No, dice lo que significa que sea el pacto. ¿Y cuáles son las palabras del pacto? Las palabras del pacto son aquellas que van escritas en piedra. Fijaros el 28. Y estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El versículo 27 nos dice, escribe porque conforme a estas palabras he hecho el pacto. En el 28 dice que son las tablas, las palabras del pacto. Oye, ¿quién escribe en las segundas tablas? Moisés.
Pero si en el versículo 1 dice Dios dice que yo escribiré en las tablas. Tú traes las tablas, yo escribiré las tablas. Sí, pero el versículo 27, después de hablar Dios, le dice a Moisés, escribe tú. Y Moisés escribió. Fijaros diferentes versiones. Esta es la Reina Valera del 1960 y del 1977 lo mismo. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, ni escribió en tablas las palabras del y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esta es la versión, la palabra. Y allí permaneció Moisés. La palabra Moisés no está incluida. Es allí. Él. La palabra es él. Aquí ponen Moisés por el aclaratorio, pero no deberían. Porque no está la palabra Moisés, está la palabra él. Y allí permaneció él. Aquí le dice, allí permaneció Moisés con el Señor durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber, y escribió sobre las losas las cláusulas de la alianza, es decir, las 10 palabras. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos, nueva versión internacional. Esa es Dios habla hoy, creo que es. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Hay alguna versión que el traductor se tuvo que estar ahogando cuando dio con este versículo, con estos dos versículos. El traductor se tuvo que estar ahogando y hay alguna versión por ahí que dice lo siguiente, os lo voy a parafrasear. Dice que Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días, o sea, dice 40 días y 40 noches sin comer ni beber y Dios escribió escribió en las tablas los 10 mandamientos. La palabra Dios o Señor o Jehová no está en el texto. Y aparte que si añades Dios en el 28, ¿cómo rectificas el 27? Porque el 27 te está diciendo escribe, le está diciendo Dios a Moisés escribe. Pero eso es un traductor que dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Que Moisés escribió en las segundas tablas. ¿Cuántos de ustedes sabían que Moisés escribió en las segundas tablas y que no fue Dios? Levanten las manos si ustedes no sabían que fue Moisés quien escribió en las segundas tablas. Okay. This is the Torah of Yahweh by his servant Moses. Esto es lo que hay que decir en hebreo, y como mi hebreo hablado es pésimo, peor que mi leído, lo he puesto en inglés. ¿Ok? Pero se dice en hebreo en las sinagogas. En las sinagogas, el Torah, en las sinagogas más clásicas me refiero, el Torah está en un arca. Cuando se saca del arca para leerlo, en hebreo, hay que decir esto. Antes de abrirlo, es como una especie de ritual, podríamos decir, de liturgia, y se dice, this is, en hebreo significa lo siguiente, esta es la Torá es la enseñanza. Esta es la Torá, esos 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, esta es la Torá de Yahweh a través de su siervo Moisés. Esta es la Torá de Yahweh a través de su siervo Moisés. ¿Cómo lo explican los rabís judíos? Éxodos 34, del versículo 27 al 28. Muy simple. Moisés es el dedo de Dios. Así lo explican los judíos. O alguno se cree que esto lo he descubierto yo. Ni mucho menos. Esto está ya explicadito.
¿Por quién? Por los judíos. Porque recordar que lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ellos llaman la Biblia. El Tanaj. Ellos ya lo han interpretado. ¿Por qué? Porque ¿cómo reconciliamos el hecho de que aquí Yahweh le está diciendo a Moisés, tú escribe? Y ellos que entienden hebreo perfectamente, saben que es él el que está en el monte, es Moisés el que está en el monte, es Moisés el que no está comiendo por 40 días y es Moisés el que está escribiéndolo. ¿Cómo se reconcilia eso? Bien fácil. Moisés es el dedo de Dios. O sea, Moisés viene a ser el lapicero, el lápiz o el cincel, en este caso, de Dios. O sea, el dedo de Dios no es un dedo mágico, como se ve en la película de los 10 mandamientos, que aparece y escribe, sino que el dedo de Dios en Éxodos, en las segundas tablas, es Moisés. Por eso se llama la ley de Moisés. Por eso Jesús, cuando le dicen acerca del divorcio, Jesús no dice, Dios os dio el divorcio. Dice, Moisés os dio el divorcio. Por eso Jesús, cuando habla del maná, no dice, Dios os dio el maná, dice, Moisés os dio el maná. Por eso Jesús siempre es bien cuidadoso en atribuir a Moisés en todo momento la ley. Por cierto, ¿en qué idioma lo escribió? No en hebreo. Porque la ley fue dada por medio o a través de Moisés. Moisés es el dedo de Dios. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a parar aquí. Esta es la primera parte. Yo, como no os puedo escuchar, me imagino que habrá habido un silencio en la habitación tremendo. Sobre todo si hasta el día de hoy creían que había habido un dedo mágico escribiendo en las segundas tablas. Y digo las segundas tablas porque de las primeras tablas no nos da esa indicación, pero tampoco las tenemos. Lo que tenemos es el récord de la historia de Israel con las segundas tablas. Y digo el récord de la historia de Israel con las segundas tablas, ¿por qué? Porque las segundas tablas tampoco las tenemos. Las segundas tablas tampoco las tenemos. Los primeros fragmentos en hebreo de los 10 mandamientos están datados a después de el exilio de Babilonia, con el idioma escrito hebreo clásico. Entonces, parte 2. Todavía siguiendo con el dedo de Dios, ahora que sabemos que el dedo de Dios es Moisés, ¿en qué idioma el dedo de Dios escribe Génesis? ¿En qué idioma el dedo de Dios escribe Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio y la narrativa? Y esto es muy importante. La narrativa. La narrativa es el color que le damos a las frases. El color, la literatura, podríamos decir. Una cosa es pasar un mensaje. Niño, tu casa. Sí, pero eso no es literatura, eso es pasar un mensaje. Eso es casi código Morse. ¿Ok? Eso es mandar un telegrama. Pero no es literatura. Si tú tienes un lenguaje básico de telegrama, tú puedes mandar un mensaje, pero no puedes hacer literatura. No porque te vaya a costar mucho dinero hacer literatura, sino porque tus herramientas te incapacitan para hacer literatura. Entonces,
Segunda parte. ¿En qué idioma Moisés, que ya hemos descubierto que es el dedo de Dios, escribe Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio? Y lo embellece. Porque tienes que tener un idioma para poder embellecer y crear literatura en la narrativa. ¿Ok? Ya os he dicho desde el principio y lo afirmé antes de comenzar. Van a quedar un montón de preguntas, van a quedar un montón de huecos abiertos y creo que he cumplido con la promesa. Seguro que os ha quedado un montón de huecos abiertos y un montón de preguntas. Así que os invito a el próximo estudio la próxima semana. Revisar este estudio nuevamente, los detalles de este estudio nuevamente, y nos vemos la próxima semana con la parte 2 de Moisés y el dedo de Dios. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por la palabra viva, Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque a través de Él tenemos la gracia y tenemos la verdad. Te damos las gracias también porque a través de Él vivimos en el nuevo pacto para nosotros, pero en realidad hemos entrado al pacto eterno, el Evangelio eterno, las buenas noticias del Evangelio. Dios es bueno siempre y nos ama a cada uno de nosotros con un amor incondicional. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. La verdad que maravilloso este estudio. Gracias. Gracias a Dios. Buena semana, desde Rosario, Argentina. Muy bien. Feliz semana, saludos de Medellín. Medellín, Colombia. De Medellín, buenísimo. Gracias. Chao. Buenas tardes, saludos para Oscar Sande, todos mis hermanos. Bendiciones. Saludos desde Cali, Colombia. Colombia, bien. Bendiciones para todos. Seguimos en Colombia. Esta vez Feliz sábados para todos desde Bogotá, Colombia. Feliz sábado, hermano. Qué lindo, gracias.